Hola soñadores, yo soy Lili y hoy quiero empezar por agradecerles por ver mis videos, por compartirlos y comentar también acerca de sus historias y de pronto dudas o preguntas que tengan sobre Canadá. Esto ha hecho que continúe con esta información y que cada día investigue un poco más para poderles compartir. Hoy les quiero mencionar un poco acerca de las cosas que me sorprenden en estar aquí en Canadá. En los bancos, yo encuentro dos opciones aquí. Una está la facilidad y la rapidez con que se hace alguna diligencia en un banco. Esto cuando nosotros llevamos el pasaporte y el documento legal de por qué estamos en este país, es muy fácil que nos den una tarjeta de crédito. También si vamos a consignar un cheque, este queda efectivo de una vez en nuestra cuenta de ahorros. Lo menciono porque en mi país, siempre que consignábamos un cheque, se demoraba 3 días para uno utilizar el dinero. Aquí es súper rápido y eso es un punto bueno que tienen los bancos. Las estaciones de servicio de gasolina. No se cuenta con personal para que le tanquee a uno el vehículo. Entonces uno se baja del vehículo, tanquea, puede pagar con tarjeta de débito o crédito en esa misma estación, o si necesita pagar en efectivo, se dirige a la tienda que está en la misma estación y hace el pago en efectivo. Por lo general, este pago se hace después de tanquear el vehículo. La educación. Desde que están en los 4 años hasta que se termina la secundaria, la educación es gratuita y es equitativa. Es decir, que un 95% de los niños asisten al colegio público y reciben la misma educación. Y el 5% restante son niños que de pronto tienen un coeficiente intelectual más alto y asisten a colegios privados. Adicional, la provincia de Quebec nos paga por estudiar francés. Si nos inscribimos a un curso de francés y tenemos la documentación legal, podemos recibir un pago por estudiar este idioma, puesto que aquí inculcan a que el francés continúe siendo el idioma oficial de la provincia. Seguridad. Lo dividí en dos. Uno, en los centros comerciales, en los supermercados y en las tiendas no vamos a encontrar un personal de seguridad. Ya si es un centro comercial grande, vamos a ver personas de seguridad, pero no en las puertas, sino haciendo ronda dentro del centro comercial. Generalmente utilizan las barras de seguridad y cámaras de seguridad, pero no hay un vigilante en un supermercado que le revise el ticket y la compra que realizó. Eso muestra que el país todavía confía mucho en la gente. El segundo, si yo hice un pedido online, me va a llegar a mi casa, y si yo no me encuentro en mi casa en el momento que llega el pedido, simplemente me dejan el paquete en la puerta de mi casa y cuando yo llegue el paquete está ahí. Esto me sorprende mucho porque si pasara en mi país, de seguro el paquete se pierde. De todas maneras, siempre avisan por correo electrónico que el paquete fue entregado. Aquí se maneja una velocidad muy alta en la carretera de 90 a 100 kilómetros por hora y un poquito más. Dentro de las ciudades ya se maneja una velocidad de 50, 40, 30 o 20 cuando ya es zona escolar, pero por lo general en carretera se maneja muy rápido. El plato típico es muy curioso y me sorprende bastante porque no es un plato tan preparado como nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica. No es como un ajiaco, un arroz con pollo, una bandeja paisa. Simplemente es un plato de comida rápida que está preparado con papas fritas, queso partido y una salsa de carne que le ponen por encima. La puntualidad. Aquí se confía mucho en la palabra de las personas, en que si se menciona que a una hora se va a estar allá o que si voy a asistir, entonces la persona cree en esto. Entonces el tema de la puntualidad lo veo mucho en una cita, por ejemplo, en un Service Canadá para hacer alguna diligencia del gobierno. Si nos dicen que la cita es a las 13 horas, a las 13 horas sale el personal que nos va a atender y nos va a hacer el llamado. También lo experimenté en el servicio de transporte público en las grandes ciudades.
porque manejan un horario y siempre llegan a ese horario. Ya si hay algún retraso puede ser por el clima, pero generalmente cumplen con ese horario. En cuanto a los bebés, también es supremamente diferente porque aquí pues ya empieza a hacer frío y a los bebés los sacan con un gorrito y un mameluco como impermeable y ya. Si fuera el caso de Latinoamérica o por lo menos en mi país, el bebé iría con sus ropitas y un mameluco y una cobijita abrigándolo y bien súper abrigados. Pero acá no, aquí no sé si es porque es el tema de adaptabilidad al clima que los hace sacar hacia los bebés. El tema de cosas perdidas. He encontrado mucho en los grupos de Facebook de aquí, de las ciudades cercanas, que reportan que se encontraron un celular, las llaves o los papeles, los documentos de alguna persona, la tarjeta de crédito inclusive de alguna persona, y pues se escriben los datos para poderlo devolver. Es diferente porque en mi país si se encuentra alguien un celular no es tan fácil de que lo devuelva o no es tan fácil encontrar el dueño, ¿sí? Entonces aquí por ser también ciudades pequeñas de pronto se presta para eso y la gente está más dada a devolver las cosas. En Bogotá sí puede pasar de que nos devuelvan de pronto los documentos, pero un celular no he visto como el caso de que suceda así tan fácil. Entonces sí me parece muy particular y me sorprende de acá. Otro punto que me sorprendió bastante fue en el momento que nosotros llegamos cuando iniciamos las compras, ejemplo de la lavadora y de la nevera. No teníamos cómo transportarla y no era tan fácil conseguir una persona que nos hiciera el transporte porque pues salía supremamente costoso y nos tocaba esperar al tiempo que la persona tuviese. Entonces conseguimos una empresa y hay varias que hacen el servicio de alquilar un remolque o una van o un camión, depende de lo que necesitemos, el tamaño de lo que vayamos a transportar. Por una aplicación hacemos como la reserva de lo que necesitemos en el horario que lo necesitemos y ellos nos hacen el cobro de acuerdo a la hora que nosotros necesitemos este servicio. Nos generan un código y con ese código vamos al casillero de esa empresa, tomamos las llaves y nos llevamos el vehículo que hemos pagado. Y cuando terminamos, devolvemos el vehículo, dejamos las llaves y mencionamos en la aplicación que ya entregamos el vehículo. En caso de que uno se haya demorado más de lo que había pues presupuestado con el vehículo, pues le hacen el cobro del excedente. En caso de que sea menos, pues también hacen una devolución de lo que corresponda. Es un servicio muy chévere porque funciona las 24 horas del día y podemos utilizarlo entonces en cualquier momento, ya sea en la noche o un fin de semana. La inclusividad. He notado mucho que las personas que realizan la publicidad en los supermercados y diferentes empresas son personas que vienen de todos los países que habitan aquí en Canadá. Entonces eso hace que haya diversidad y que no se excluya a ninguna persona en el momento de dar información publicitaria. Aquí finalizo con las cosas que me han sorprendido en Canadá, en la provincia de Quebec. Aprovecho para recordarles que se suscriban al canal, que den me gusta y que compartan a las personas que posiblemente les puede servir esta información. Yo soy Lili y esto es En un Paso a la Vez. Y recuerden que cada día que nos levantamos es una oportunidad que tenemos para hacer las cosas. Hasta pronto.